Encuentro aquí con nuestro amigo el doctor Alberto Morgado. Estamos ya listos para abordar este tema de la enfermedad renal crónica. Doctor, ¿qué es esto de la enfermedad renal crónica? ¿Cómo podemos identificar que poseemos esta enfermedad? Buenas tardes, otra tarde más con otra enfermedad, muy relacionada con las anteriores, digamos, la hipertensión y la diabetes. La enfermedad renal crónica o insuficiencia renal no va a ser más, como lo dice su nombre, es una insuficiencia o incapacidad de los riñones para cumplir su función. ¿Qué función? Ellos son los que filtran la sangre y eliminan el desecho de nuestro organismo, incluyendo el exceso de agua también como parte de sus funciones. ¿Qué pasa? Cuando ellos están dañados o insuficientes, como dice su nombre, traen consigo una serie de síntomas, etcétera, que conversaremos en el transcurso del rato. Doctor, ¿qué causa esta enfermedad? ¿Qué hace que yo pudiera tener algo afectado mis riñones de forma crónica, no? Sí, como bien dices, es una enfermedad crónica. Y aprovechando que lo que decía anteriormente, es dentro de las principales causas de esta enfermedad. Ya hemos hablado en otra ocasión, por ejemplo, la diabetes mellitus. Pacientes ya con diabéticos que no cumplen un tratamiento adecuado, como conversamos anteriormente. ¿Cuáles son los pilares principales? La dieta, el ejercicio, el cuidado de los pies y los medicamentos, además de un control adecuado por parte del médico. Si estos pacientes no cumplen con estas medidas, puede desencadenar una diabetes. La hipertensión arterial, otra enfermedad dentro de las causas de esta enfermedad. Un mal cuidado, un mal tratamiento de la hipertensión puede, con el pasar del tiempo, llegar a esta enfermedad. Es decir, si no tomas tus medicinas, si no controlas la presión por debajo de 140/90, pasado el tiempo, esta presión te va a ir dañando los riñones y llega el momento que te puedes enfermar. Hay otras enfermedades u otras patologías, la glomerulonefritis, las nefritis intersticial. Hay algunas otras, por ejemplo, la obstrucción de las vías excretoras renales, muy frecuente las litiasis. Acá, principalmente en la península, es un lugar que hay bastante pacientes con litiasis o cálculos en los riñones, que muchas veces se encuentran en el uréter y obstruyen la eliminación de la orina y por tanto ocasionan un reflujo. Reflujo es decir, se dilata el riñón, se inflama por la retención de ese líquido y ocasiona esta enfermedad. Junto con estas enfermedades, también una muy frecuente que tenemos bastante en consulta es la hiperplasia prostática, que sería otra causa. Pacientes con esta enfermedad que no controlan los síntomas o la enfermedad, puede con el pasar de los años llegar a una insuficiencia. De ahí la importancia de que estos pacientes deben acudir a consulta. ¿Cuándo? Es decir, paciente ya diagnosticado o pacientes que se levantan muchas veces a orinar en la noche, nicturia o polaquiuria, que sería orina muchas veces, o se levanta muchas veces en las noches. El chorro de orina es un poco fino o se hace doble, es un chorro de orina más corto. Estos son pacientes ya prostáticos que tienen que atenderse, tomar su medicina para poder estar controlado y evitar en un futuro desencadenar esta enfermedad de la cual estamos hablando. Otra, y ya para terminar esta parte y continuar a la vez, las infecciones urinarias es otra causa que te puede llevar a esta enfermedad. En ocasiones, muchos pacientes, sin saberlo, por supuesto, tienen una infección, es decir, tienen fiebre, escalofríos, dolor en la espalda o lumbar en este caso, o molestias al orinar. ¿Qué hacen? Toman una tableta, por ejemplo, ampiurina, cefalexina, nitrofurantoína, y eso es grave, digamos que es grave porque no se controla la infección, es decir, la infección se vuelve más rebelde, más resistente al tratamiento, y estas infecciones maltratadas son las que nos llevan a este tipo de enfermedad de la cual estamos hablando.
Muchísimas gracias, doctor. Cuando usted habla de las infecciones en las vías urinarias, eso lo sufre tanto mujeres como hombres. Exacto. Y si no nos cuidamos en estas pequeñas infecciones, podríamos tener luego... Es lo que así mismo, si no nos cuidamos, si no tenemos hábitos adecuados de higiene, muchas veces aprovecho la oportunidad o dar un consejo, la mujer principalmente, si no tiene una forma adecuada de asearse, puede contraer consigo una infección, es decir, no asearse de atrás hacia adelante, porque estás arrastrando infección hacia tu vía y por vía ascendente, es decir, por la uretra te puede entrar la infección. Esta infección, por supuesto, afecta a los riñones y el mal tratamiento, como le decía, personas que toman 1 o 2 tabletas, claro, al usted tomar esto mejora la infección, usted se va a sentir mejor, pero la infección no está tratada, va a mantener esta infección por meses, por años, y la Escherichia coli, que es bien frecuente, digamos de las más frecuentes, estas son difíciles y se hacen rebeldes, y más cuando no cumplimos con el tratamiento adecuado. Por eso, ante una infección de este tipo debemos acudir al médico, tratarla correctamente con urocultivos y tratamiento antibióticos adecuados para evitar al final una enfermedad renal crónica. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo es que yo puedo estar alerta para no terminar con esta enfermedad? Bueno, dentro de los factores de riesgo debemos de saber o conocer en nuestra familia pacientes que tengan antecedentes de esta enfermedad. Son pacientes que están propensos a en un futuro tener esta enfermedad. Como seguimos hablando de lo mismo, es decir, digo lo mismo, ¿por qué? Porque pacientes hipertensos no controlados pueden desencadenar esta enfermedad. Pacientes diabéticos no controlados pueden hacer esta enfermedad. Pacientes obesos que no realizan ejercicio, que no cumplen con una dieta adecuada, al final pueden padecer esta enfermedad. Y como hablamos, también las infecciones maltratadas pueden ser factores de riesgo para con el futuro que aparezca esta enfermedad. Si le entendí bien, un ejemplo, si tuve padres que tuvieron esta enfermedad renal crónica, ¿yo como hija puedo también en un futuro desarrollarla? Exactamente, así que ya... Interesante. Tienes ese factor de riesgo, por tanto, es algo, digamos que es un bombillito que se enciende que te dice que tienes que tener mucho cuidado, extremar medidas para en un futuro no padecer también la enfermedad. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, el diagnóstico de esta enfermedad hay que hacer un interrogatorio buscando los mismos antecedentes personales y familiares. Por ejemplo, en este caso, para familias que sean hipertensas, diabéticas o para familias que tengan esta enfermedad renal crónica, es importante este interrogatorio. Hay que realizar un examen físico exhaustivo, completo, porque, como mismo digo, esta enfermedad afecta a todo nuestro sistema, a todo nuestro organismo. Por eso debemos buscar síntomas y signos de esta enfermedad en el examen físico. Se va a realizar exámenes de sangre. A través de la sangre podemos diagnosticar la enfermedad, principalmente la creatinina, la urea y el ácido úrico. Son exámenes que vamos a buscar y a encontrar, van a estar alterados, con niveles muy alterados, porque ellos lo que miden es el desecho de nuestro organismo en sangre. Es decir, estos valores normalmente tienen valores, pero en este caso el paciente que ya está enfermo o presenta los inicios de enfermedad va a tener valores elevados. Por tanto, debemos de controlar siempre el factor de riesgo o lo que nos llevó a esa enfermedad para que estos valores en sangre lleguen a su normalidad. También exámenes de orina, se van a hacer exámenes de orina, biopsia renal es otro examen también, la ecografía, la tomografía renal, que ayudan a determinar alteraciones de la estructura, de la forma del riñón, que ayudan al diagnóstico de la enfermedad. Qué interesante es informarnos acerca de esta enfermedad que de una u otra vía nosotros estamos propensos a tener. Aprovecho para decirle que por favor escriba en los comentarios alguna pregunta que quiera hacerle al doctor. Estamos atentos a la caja de comentarios en Facebook. Doctor, ¿cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? Como les decía, esta enfermedad afecta a todo nuestro cuerpo y afecta a todos nuestros sistemas de órganos, por ejemplo. Dentro de los principales órganos que afecta sería
los pulmones, porque produce edema en los pulmones por la cantidad de líquido, la insuficiencia cardíaca o las cardiopatías por la retención también de líquidos. Produce enfermedades a la anemia es parte de esta enfermedad, las fracturas óseas, porque de por sí descalcifica un poco, los huesos pierden calcio y son frecuentes las fracturas. Y también hay daño a nivel del sistema nervioso central, las convulsiones, las disfunciones sexuales o disminución del deseo sexual sería otra complicación de esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento que debo seguir en el caso de ser diagnosticada con enfermedad renal crónica? Dentro del tratamiento, lo principal sería controlar las enfermedades, tanto diabetes como hipertensión. La dieta debe ser una dieta baja en sal. No podemos abusar de la sal en la dieta. Tampoco proteínas. El exceso de proteína, el desecho de las proteínas es causa que afecta al riñón. El potasio. Hay ciertos alimentos, por ejemplo, el plátano, el cítrico, el limón, naranja, estos de por sí aumentan el potasio y también afecta a ¿cómo es el tratamiento de la enfermedad? El colesterol, debemos de controlar el colesterol, porque es frecuente en estos pacientes niveles de colesterol alto. Por tanto, hay que controlar el colesterol con las simvastatinas, las estatinas, por en este caso. Controlar la anemia. La anemia se va a controlar con la eritroproyetina. Eso se va a inyectar de forma semanal o según el estadio del paciente. Puede ser semanal, cada 15 días, 2 o 3 veces por semana, según. Y esto va a mejorar. Muchas veces este medicamento viene combinado con hierro y entonces también se va a utilizar. Los diuréticos como la furosemida para eliminación de líquidos, el calcio, porque de por sí estos pacientes van a tener el calcio disminuido. Otras ya en estadios más avanzados están las diálisis, que por ejemplo acá en la península tenemos la clínica Granados, ahí tratan a estos pacientes. Y también existe el trasplante renal, trasplante renal como última o una opción muy buena. Hay pacientes que duran años con un trasplante renal. Entonces, de forma general, estos son el control, los medicamentos que se van a utilizar. No tiene un medicamento específico, sino controlar las enfermedades, tanto la hipertensión, la diabetes, las disminuciones del calcio, el potasio en el organismo, el controlar la cantidad de líquido, porque muchos pacientes cursan con edemas, por eso se va a usar, como les decía, la furosemida para la eliminación de líquidos. Y el líquido tanto en las piernas, por ejemplo, que estos pacientes cursan con edema en las piernas, usted los puede, o la fascia, se dice fascia de muñeco chino, porque tienen edemas y tienen la forma como de un muñeco chino, por eso hay que eliminar líquidos y los alimentos que pueden llevar a esto. Doctor, muchísimas gracias. Una consulta. ¿Tener cálculos en los riñones es ya tener una enfermedad renal crónica? No, es decir, los cálculos en riñones es algo frecuente, pero un cálculo mal tratado, es decir, mal diagnosticados, mal tratados, al pasar de los años y la posición o el lugar, hay cálculos, son los que más frecuente ocasionaría esto, es los que están en el tracto, es decir, en el uréter, en la pelvis y en el uréter. ¿Por qué? Porque son los que van a obstruyen la eliminación normal de la orina y esta retención produce la hidronefrosis o la hidronefrosis, que es como una dilatación del riñón, para que se pueda entender. Ajá. Y entonces esta infección o mantenida, o esta enfermedad mantenida, llega al momento que ocasiona la insuficiencia o el daño renal. Ok. ¿La insuficiencia renal crónica afecta solo un riñón o tiene que ser ambos? Por lo general afecta a ambos riñones, o comienza, por ejemplo, si usted tiene una patología, si es de causa renal, por ejemplo, va a comenzar con el riñón, va a comenzar con ese riñón, pero a la vez va a afectar al otro riñón también, porque por eso cuando tenemos una afectación en un riñón, por consecuente el otro va a trabajar más o va a trabajar distinto y también lo va a afectar de forma indirecta.
cuando la causa es a nivel obstructiva, en este caso. Cuando es una causa por una hipertensión diabética, la afectación sería los dos. Pero cuando la afectación viene por causa obstructiva, como les explicaba, por una litiasis, por lo general va a ser un solo riñón el que se va a afectar, pero a la vez va a sobrecargar al otro riñón y se va a afectar también. ¿Insuficiencia renal y enfermedad renal crónica son lo mismo? Sí, así se llama. Insuficiencia renal o enfermedad renal crónica es la como tal. Ok. Doctor, yo creo que con eso hemos concluido la caja de comentarios. Muchísimas gracias a usted por su compañía, por su apoyo. Si hay más preguntas, me avisa, producción. ¿Hay más? A ver, me van a pasar un momentito, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Es normal que una dama orine varias veces en la madrugada? Dice más. El color es claro y sin olor fuerte, pero ¿podría ser algún problema en la vejiga? Preguntan. No es normal que una dama orine con tanta frecuencia. Más frecuente se ve esta patología en el hombre, como le explicaba, por la próstata, ¿no? Porque es algo que está por delante, digamos, de la vía excretora, o está en la vía excretora, que puede ocasionar esta afectación. Pero bueno, en este caso puede tener una estrechez, una estenosis, por ejemplo, en la uretra, que puede a una dama ocasionarle esto, porque sería un cálculo a nivel de la uretra también, puede ocasionar. ¿Por qué? Porque el riñón no va a vaciarse, o la vejiga va a ser algún impedimento a que esta vejiga se vacíe de forma correcta o adecuada. Serían las pocas causas así, porque le digo, el hombre es más frecuente porque existe la próstata, la mujer no, por lógica no tiene próstata. Y entonces la próstata es el principal obstáculo a la que ocasiona que esto pase. Otra cosa, cuando usted dice orina mucho, no solamente puede ser una afectación renal. Recordar siempre el diabético. Uno de los síntomas del diabético es que orina mucho. Y entonces quizás no sea su problema a nivel directamente renal. Es decir, que sea una diabetes que le está dando esta sintomatología de que le hace orinar mucho. También el hábito, si usted tiene el hábito de tomar muchos líquidos antes de dormir, es otra causa que le va a hacer orinar varias veces en la noche. Por tanto, si tiene esta sintomatología, debe de realizarse exámenes y evitar el exceso de líquidos antes de dormir. ¿Hay un número de veces normales de visitas al baño en la madrugada? ¿O ya depende de cuánto líquido haya consumido la persona? Exactamente, lo normal, quizás antes de ir a dormir podemos orinar, y quizás 1 o 2 veces en la noche podemos levantar, según, claro, la cantidad de líquido que tomas. Ok. La última pregunta, doctor. Cuando uno de los riñones no funciona al 100%, ¿es ya una insuficiencia renal? No, porque bueno, si el otro riñón está funcionando perfectamente, él se ocupa del funcionamiento, porque nacemos con un solo riñón. Hay personas que nacen con un solo riñón y no tienen insuficiencia renal. Otros se les daña un riñón, alguna pregunta parecida, digamos por una causa obstructiva, por una neoplasia. Recuerdo ahora alguien muy cerca de mi familia tuvo una afectación en un riñón y se le diagnosticó a tiempo porque comenzó con síntomas de insuficiencia. Comenzó con síntomas de presión alta, que son síntomas de insuficiencia renal. Es decir, cursa con presión alta, los edemas en las piernas, y este paciente tenía una afectación en un riñón y ya quería comenzar a dañar el otro riñón. Que el tratamiento, ¿cuál fue? Extirpar ese riñón. Es decir, si usted elimina ese riñón, el otro va a seguir funcionando siempre y cuando no esté dañado, por supuesto. El otro riñón puede seguir trabajando normalmente, cumpliendo con su función, y no quiere decir que haya una insuficiencia renal. Por eso es importante, cuando nos sentimos enfermos, acudir al médico y no estar tomando medicamentos sin mucho control, y aprovechando antes de terminar medicamentos. En ocasiones hay medicamentos que hay que tomarlos con precaución. El ibuprofeno
El paracetamol, que es bien sencillo, que son medicamentos que lo podemos consumir sin ningún problema. Tenemos que tener cuidados porque el exceso de estos medicamentos puede dañar los riñones. Por eso hay que tener cuidado. Cuando vamos a tomar algún tipo de medicamento, cuando tenemos algún tipo de infección, debemos de ir al médico. Ir al médico para tomar un tratamiento adecuado y no dañar nuestros riñones. No automedicarnos. No automedicarse, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias. Ahora sí, gracias por su ayuda, por su tiempo. Aquí junto a usted voy a darle paso al segmento Manos a la Obra. Nuestra amiga Jessica Coello nos va a enseñar a preparar pan de zapallo. Disfrutemos el video y luego regresamos.